Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes listos para estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Es muy interesante tener su Biblia en mano. Siempre solicitamos a Dios para que mediante el Espíritu Santo pueda guiar estos estudios diarios de las Sagradas Escrituras y que vienen en un orden bien establecido sobre un tema determinado. Los 3 mensajes cósmicos, los 3 mensajes angélicos del libro de Apocalipsis es lo que estamos estudiando en esta semana. Y hoy estamos llegando al final de la lección número 7, donde hemos compartido con ustedes un tema de mucho interés: adoren al Creador. Y el pasaje de la Biblia que sirvió de fundamento a nuestros comentarios se encuentra en Apocalipsis 14:11. Señor y Dios, digno eres de recibir la gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Gracias, amigos, una vez más por acompañarnos en este día. Muchas bendiciones. Saludamos al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, Dios le guarde siempre. Gracias, estimado amigo. Bendiciones de lo alto y que Dios te guarde y te preserve para el cielo también. Amén. A usted y su familia. Amén, amén. Bendiciones para ti, amado hermano, que a esta hora estudias al junto nuestro. Te pedimos que prepares tu corazón para que podamos hablar con nuestro Creador en este momento a través de la oración. Padre, querido Salvador, que en este momento tu palabra pueda entrar a nuestros corazones, buscar el lugar más escóndito de nuestro ser y allí hacer su hábitat para que todo lo que de aquí en adelante salga de nosotros sean palabras de vida, porque lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor, esta semana estuvo matizada con un tema de mucho interés que tiene que ver con la adoración al Creador, y hacíamos un fuerte énfasis sobre lo que debe suceder en nuestras vidas, reconociendo que Dios es el Creador de los cielos, de la tierra y justo. Recientemente estábamos haciendo un énfasis especial cuando ese Creador abandona las cortes celestiales, se humilla, vive entre los seres humanos, es crucificado, y hacíamos un fuerte énfasis que un Salvador así, un Creador así, debe necesariamente ser adorado por nosotros, los seres humanos, porque Él nos formó y nos hizo a su imagen y semejanza, y con tal motivo no hay forma de resistir ese llamado tan importante de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo para producir lo que debemos hacer, una adoración a aquel que es el Creador de los cielos y de la tierra. Bueno, así es, pastor. El nosotros saber que el libro de Apocalipsis, ahora como estamos viendo en este pasaje, capítulo 4, versículo 11, está haciendo un llamado. Ese llamado es adorar a Dios como Creador y da las razones de por qué se debe adorar. En el mismo corazón del gran conflicto cósmico está la adoración. La palabra adorar en el libro de Apocalipsis, que aparece allí más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, se encuentra en el corazón mismo de lo que es el gran conflicto. Porque si dilucidamos qué es el gran conflicto, nos daremos cuenta que es la lucha cósmica por el universo, por el dominio del universo, porque Satanás cree que él tiene el derecho de ser adorado y llama a algunos a que lo adoren, y eso es pecado, eso es idolatría. Entonces podemos ver
que la palabra adorar, que está 7 veces en el contexto de lo que es el gran conflicto, y que una sola vez en el gran conflicto, llámese Apocalipsis 12 al 15, 4, una sola vez de ellas es la adoración genuina, adoración a Dios. Lo que nos está diciendo que en los días finales, en el gran conflicto cósmico, la adoración está en juego. Y la adoración es un peligro, porque Satanás está engañando a la humanidad para que no adoren al Creador, sino que lo adoren a Él. Y el libro de Apocalipsis nos da las razones de sobra a quien debemos adorar. Y dice, porque Él nos creó. Y luego dice, por su voluntad fueron hechas todas las cosas. Y entonces está, por supuesto, tácito en el texto de que Él también nos redimió. Por eso Cristo merece toda la gloria, toda la alabanza y nuestra adoración. Amén. Tenemos que hacer una conexión entre el libro de Génesis, que proclama a Dios, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, ese Dios triuno como creador, y esa idea se repite también en el libro de Apocalipsis 14. El hecho de que Dios haya creado este mundo en 7 días literales, es una de las grandes verdades fundamentales que encontramos en las Sagradas Escrituras en la Biblia. Por ello, debemos decirlo sin temor a equivocarnos. La Biblia comienza con las siguientes palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, nos llama a adorar al que hizo el cielo y la tierra. La conexión, decíamos, en términos de creación. Toda la Biblia es un tomo armonioso, pero el último libro de la Biblia y el primer libro de la Biblia nos invitan a adorar a Dios como el creador de los cielos y de la tierra, y por eso nosotros debemos decir, sin temor a equivocarnos, Dios es digno de nuestra adoración porque Él nos creó. No somos simplemente un accidente genético, somos mucho más que un miembro avanzado de la especie animal. Somos seres humanos con un valor increíble porque Dios nos creó y cada uno de nosotros es único delante de sus ojos. Por eso es, pastor, y por mucho más, que Él merece la adoración. Amén. Lo que la Biblia enseña es el derecho universal de Dios para gobernar. En el libro de Apocalipsis, eso es el tema de Apocalipsis, presentar el derecho universal de Dios para gobernar, porque Satanás acusó a Dios de tirano y de que Él quería toda la adoración para Él, y en verdad el único digno de ser adorado es Dios. A cualquier otra criatura que se adore, entonces se estaría cometiendo idolatría, porque debe ser adorado quien es creador. En Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y éste estaba con Dios en el principio, por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Lo que Juan está presentando es la divinidad de Cristo, y diciendo que Él es adorado porque es Dios, y que si no fuera Dios, o si no fuese Dios, no sería adorado, porque entonces sería pecado, y Dios no estaría llamando a la humanidad a pecar. Cristo es adorado porque Él es nuestro creador. Él estuvo con el Padre, con el Espíritu Santo creando al principio, y eso es importante. Y me agrada que usted presentaba el hecho de que no somos un accidente genético. Nuestro creador no hizo la creación de una explosión, un Big Bang. No, la creación existe por la voluntad de Dios, por su palabra, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió para la gloria del Señor. Y por eso hoy nosotros lo menos que podemos hacer es adorar a aquel que nos hizo y a aquel que nos compró con su sangre bendita. La lección de esta semana estuvimos haciendo una revisión. Estuvimos explorando lo que es la revelación de la creación misma, y ya puntualizábamos recientemente, pastor, que tanto el libro de Génesis como el libro de Apocalipsis en ese sentido tienen una armonía extraordinaria. Y en definitiva, pudiéramos hacer nosotros una gran pregunta:
¿consideramos que tiene algún sentido creer en algo al margen de Dios como nuestro Creador? Debemos fijarnos en las primeras líneas de la Biblia. En el primer capítulo de Génesis 1, no hablan de la justificación solo por la fe, ¿verdad que no? Tampoco dicen nada sobre la vida, la muerte, la resurrección y el misterio sumo sacerdotal de Jesús. Ni una palabra de la segunda venida. Silencio total sobre los 10 mandamientos y la eterna perpetuidad de la ley de Dios. Nada sobre el estado de los muertos. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué? La respuesta en realidad es sencilla. Estas doctrinas, si bien son importantes, carecen de sentido, son despropósito total al margen de lo que es la doctrina de la creación, si quitamos la primera línea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es por eso, pastor, que Moisés no pierde tiempo en explicar que Dios fue quien creó. Categóricamente él dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que está diciendo, pastor, es que la inmortalidad del alma, la segunda venida, la ley de Dios, la resurrección, vida, muerte y resurrección, todo eso es importante, son doctrinas cardinales, pero que todas ellas carecerían de significado si Cristo, si Dios no es el creador. Primero hay que aceptar que Dios es el creador y luego estas doctrinas tienen relevancia para nosotros. En noviembre de 1998, un científico llamado Charles Colson, él escribió, pastor y estimados amigos, un artículo titulado Astronautas que encontraron a Dios. Habla de una visión espiritual del espacio, porque el regreso del astronauta John Glenn al espacio exterior 36 años después de su impresionante órbita alrededor de la Tierra, dice él que es un recordatorio de la clase de heroísmo que posibilita la exploración espacial. ¿Por qué? Porque Glenn dijo a los periodistas en 1998, inmediatamente después de regresar, con 77 años de edad, señores, de su último viaje. Había regresado del espacio a los 77 años de edad de su último viaje, y al contemplar el espacio inmediatamente después de regresar y la creación, el tipo de creación que había, dijo: contemplar este tipo de creación y no creer en Dios es imposible para mí. Simplemente fortalece mi fe. Pero, pastor y estimados amigos, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, también famosos por haber sido los dos primeros que llegaron al suelo de la luna al dar ese paso gigante. Eso fue el 20 de julio de 1969. Ellos tan solo dijeron lo siguiente. Por ejemplo, Aldrin sacó una Biblia, un cáliz de plata, pan y vino sacramentales, y en la luna efectuó su primer acto de comunión, es decir, de Santa Cena. Estaba rebautizándose por creer firmemente que una creación como esa la había hecho un creador como Dios. Él dijo: esto no surge al azar, esto no surge de la nada, esto lo hace surge de la nada porque Dios lo hizo de lo que no se veía, pero Dios es el creador. En este caso, pastor, sería bueno, y ahora que usted toca el punto de estos dos grandes, no menos cierto también que la declaración de Frank Borman, quien fuera el comandante de la primera tripulación espacial que viajó fuera de la órbita terrestre, cuando miró hacia abajo hacia la Tierra, desde más de 400,000 kilómetros de distancia, Borman envió un mensaje por radio citando el libro de Génesis en el capítulo 1, señores. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, según explicó más tarde, dice él: tuve la enorme sensación de que tenía que haber un poder superior a cualquiera de nosotros
que había un Dios, que verdaderamente hubo un comienzo. Señores, cada uno de los astronautas que acabamos de mencionar sintió que este mundo no era el resultado de una casualidad fortuita. No. La vida tampoco fue un accidente cósmico. Los astronautas reconocieron la verdad del libro de Génesis en el capítulo 1, especialmente el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Definitivamente, esto fue hecho por un Dios omnisciente y todopoderoso. Es ahí donde entra el mensaje de los 3 ángeles, pastor y estimados amigos, de Apocalipsis capítulo 14, que proclama a gran voz el mensaje de la creación y de un Dios omnipotente. Por eso la relación entre Apocalipsis y Génesis capítulo 14. Génesis 14 llama a adorar a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. El sol, por ejemplo, cuando dice adorad a aquel que hizo los cielos, el sol, la luna, las estrellas, está llamando a adorar al creador de todo el universo. El sol, que es una masa escandescente de fuego, que está a millones de kilómetros de la tierra, no es posible hacer habitar en él. Nadie ha podido llegar al sol. Han intentado, pero no ha sido posible. Ni siquiera acercarse a millones de kilómetros. Es peligroso, es imposible, porque es que es una masa de fuego. Entonces, ¿quién creó el sol? ¿Quién creó la luna? ¿Quién creó las estrellas? Esto está volviendo precisamente al Génesis, y yo creo, pastor, que cuando nosotros nos detenemos a pensar en el texto bíblico de Génesis capítulo 1, en todo el capítulo, si meditamos, el mismo Espíritu Santo nos hará entender más que a los mismos astronautas de que el Dios poderoso creó una estrella millones y millones de veces más grande que la Tierra, y que son millones y millones. En nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, tiene más de 400 billones de estrellas. Esa sola galaxia, esa sola, nos dice que un poder superior a todo, mayor que todo, creó y colgó en el universo esas estrellas. Cuando pensamos en eso, tan solo tenemos que decir: alabado sea el Señor. Amén, amén. Recuerdo que en una ocasión estábamos hablando sobre el tema y estamos recordando cuando en una noche estrellada uno se pone a contemplar hasta donde nuestra vista nos da lo vasto que es el universo y cómo Dios se sienta sobre su creación. Dios tiene control de todo. Señores, la adoración a Dios es el tema central de las Sagradas Escrituras y siempre ha sido un tema de discordia para la humanidad y para el pueblo de Dios. En todo el Antiguo Testamento, los profetas reprendieron al pueblo de Dios por adorar otros dioses o por adorar al Señor usando las prácticas de la oración de un mundo pagano. El conflicto entre adorar a Dios o adorar a otros dioses está en el centro mismo del conflicto cósmico y está consustanciado con el desprecio a la ley de Dios. Por eso, la adoración abordada en el aspecto más fundamental de la existencia humana, en el sentido de que tiene que ver con lo que los seres humanos como criaturas vivientes deben hacer al enfrentarse a la presencia del Creador. Solo los que están vivos pueden adorar al Señor. Los muertos no pueden alabarlo ni adorarlo, sencillamente porque no están en condición de hacerlo. De ahí que nosotros que nos movemos, que respiramos, que podemos contemplar el universo, ver la naturaleza, estudiar el cuerpo humano, nos resulta una linda expresión decir: alabamos y glorificamos a Dios porque Él ha hecho todas las cosas, y qué bueno es que en este momento usted y yo podemos unirnos con ese sentido de adoración y agradecer a Dios porque hizo los cielos, la tierra, y es el autor también
de la raza humana, de tu cuerpo, de mi cuerpo, y eso es un motivo para adorar a Dios. El tópico principal en el gran conflicto es la adoración. ¿Por qué? Porque esta dice quién es el creador para nosotros. Si tú adoras a una criatura, estás diciendo mi creador no es Dios, sino este. Y si adoras a Dios de una forma indebida, como dice acá, porque no es solo adorar. De hecho, en el tiempo del fin, pastor, el asunto no va a ser si adoramos o no, porque si no adoramos, ya estamos adorando de hecho, pero no estamos adorando al Creador. No sé si me hago entender. Si no adoramos, ya estamos adorando no al Creador, sino al otro. Ahora bien, a Satanás. Ahora bien, el tópico en el gran conflicto final será ¿a quién adorar? ¿A quién adorar? No si adoramos, porque de una u otra forma estaremos adorando, porque no hay un punto neutro en esto. Y el asunto de la adoración reconoce quién es el creador para mí. Y si yo adoro a Dios, pero en el día que Él no eligió, porque en ninguna parte de la Biblia aparece el domingo como un día de adoración. Nosotros debemos adorar a Dios todos los días, pero el sábado es el día que Dios escogió de manera especial, de manera singular y única para que nosotros le adoremos. En ese día debemos de abstenernos de nuestro trabajo, dejar de pensar en el negocio, dejar de pensar en las cosas banales y pensar en nuestra creación y en nuestra redención. Es por eso que el problema de Satanás con la ley de Dios no es con honrar al padre y a la madre. El problema de Satanás con la ley de Dios no es de si amas a tu prójimo o no lo amas. Él te dice, ama a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, pero te dice, adora a Dios en el día del domingo, porque ese día fue que Él resucitó. Sin embargo, y escucha bien, mi amado hermano, porque te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ese día no fue observado por Jesús. Ese día Él resucitó. Nota que Cristo murió el viernes en la tarde a la puesta de sol. Resucitó el domingo en la madrugada, pero el sábado no lo tocó. Permaneció en el corazón de la tumba. La Virgen María observó los mandamientos sabiendo que su hijo era, al ser su hijo en la carne, que era el mismo Dios, Él había venido a guardar la perfecta ley y a enseñarnos a guardarla. Y por eso dice que también descansó el sábado conforme al mandamiento. Y que el primer día de la semana, que es el domingo, ella fue a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús, pero ya había resucitado. Cristo reposa en el corazón de la tumba el sábado, y el domingo temprano resucita, indicando que Él con su muerte y su resurrección no vino a cambiar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. En esta semana, apreciado amigo, querido oyente, llegamos a la conclusión, tenemos el conocimiento de que Dios fue quien hizo los cielos y la tierra, y se han presentado grandes y extraordinarios argumentos en las Sagradas Escrituras para apoyar esta idea, y nosotros creemos en esos argumentos que presenta la palabra de Dios. Sin embargo, es importante recordar ya en estos minutos finales, la adoración tiene que ver con la naturaleza misma de nuestra existencia, con su propósito y con la necesidad de tener un centro externo a nosotros mismos que nos libere del egoísmo. No adorar a Dios es perder nuestra razón de existir. Es existir en un estado de desorientación y por lo tanto estar muriendo. Es dirigirnos hacia la extinción total porque estamos desconectados de la fuente de la vida. Por eso el fuerte énfasis. Si ya tenemos el conocimiento teórico y sabemos que Dios es el creador, que Dios sostiene los mundos, sostiene el universo,
y llegar a pensar con toda la realidad posible de que Dios sostiene este planeta y los que vivimos en él, debe producirse un acto de adoración constante. Si no los hacemos así, entonces estaríamos muriendo día a día y llegaría un momento en que nos vamos a extinguir. Es recomendable y saludable adorar a Dios porque Él es el autor de todo lo que existe, Él es nuestro creador, y de mi parte alabo y glorifico a Dios porque me hizo al pastor Cristian Veras, lo hizo a usted, apreciado oyente, y hoy tenemos ese privilegio de proclamar que Dios es el creador y merece nuestra adoración. En el día de hoy yo creo que podemos ir concluyendo, pastor, con la idea de que si la evolución fuese verdad, entonces nosotros estamos siendo llamados a adorar a un creador que usó miles de años de muerte, de violencia, de destrucción, de sufrimiento, extinción masiva para crearnos, mientras que al mismo tiempo nos da una historia completamente diferente en el libro de Génesis sobre cómo fuimos creados. Sin embargo, esto realmente nos debe llevar a la conclusión de que Dios pide que lo adoremos, no es porque Él necesita nuestra adoración, sino más bien porque al hacerlo nosotros lo estamos reconociendo como creador, sustentador, redentor, y así es como Él nos da vida eterna. El deseo de Dios con esto simplemente es darnos vida eterna. Vamos a orar. Te reconocemos como nuestro creador, oh Padre querido, como nuestro sustentador. Amén. Pero también te reconocemos como nuestro redentor. Amén. Tú eres el que nos salvó del pecado, de la muerte del diablo, y nos has dado la oportunidad de vivir para siempre nuevamente. Amén. Por eso te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.
Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un placer una vez más saludarle en esta hora. Deseamos que las bondades del Dios Todopoderoso puedan ser derramadas sobre usted y los suyos, y qué bueno, cada día saca usted tiempo junto a nosotros para estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Estos 25, 26 minutos que pasamos juntos es de gran bendición, porque en la medida en que profundizamos en el estudio de las Sagradas Escrituras, es de gran beneficio para nuestro crecimiento espiritual, entender la voluntad de Dios y saber que somos criaturas con un destino glorioso y que muy pronto, según las Sagradas Escrituras, estaremos disfrutando de la eternidad a través de la bondad de Dios y del amor de nuestro Señor Jesucristo, quien en su muerte en la cruz ha hecho posible que hoy podamos vivir y gozarnos en esa esperanza en el Señor. Iniciamos en el día de hoy la lección número 8, por eso hacemos un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo estaremos iniciando el tema El sábado y el fin. Es el tema que estaremos abordando en esta lección número 8. Pastor Cristian Veras, es un placer saludarle una vez más y oramos para que el Dios Todopoderoso continúe derramando bendición sobre usted y los suyos. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Pastor Scroggins. Qué bendición en este día poder una vez más estar al aire con una lección maravillosa. ¿Cómo estás, Pastor? ¿Estás bien? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Yo creo que algunas personas se preguntarán, ¿por qué siempre el Pastor Veras le pregunta al Pastor Scroggins cómo está? Nosotros realmente de muchos años, llevamos aproximadamente cerca de 18 años en estudiando juntos, de manera intermitente, ¿no? Lo que es la guía de estudio de la Biblia, la lección de escuela sabática, y siempre hacemos esta práctica para que sirva de ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque un hijo de Dios debe de estar bien, sin importar las circunstancias. Estamos vivos, tenemos a un Dios poderoso que vela por nosotros, y cuando con fe creemos en Él, podemos decir con toda certeza, estamos bien por la gracia del Señor. Amén, amén, qué bueno. Vamos a orar antes de entrar en detalles en el desarrollo de esta lección número 8 que se inicia hoy. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, muchísimas gracias por este libro maravilloso llamado la Biblia, porque ha hecho posible que en nuestra iglesia adventista cada trimestre pongamos un tema de mucho interés. Este tema tiene que ver con la adoración a tu nombre. Se registra en el libro de Apocalipsis, pero en nuestros estudios también comprobamos que es un tema no solamente del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y la razón de nuestra existencia en esta tierra es por tu voluntad, y con tal motivo, muchísimas gracias por darnos el privilegio de adorar y glorificar tu santo y bendito nombre, que tu persona mediante el Espíritu Santo se mueva poderosamente en nuestro medio ahora que nos disponemos a estudiar tu santa y bendita palabra. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Bueno, hoy iniciamos una nueva lección bajo el título El sábado y el fin. Wow, pastor, el sábado y el fin. ¿Qué tiene que ver el sábado como mandamiento, la ley de Dios, y el fin? Bueno, resumiendo, hemos estado hablando de que el tópico principal en el gran conflicto es la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios, el tópico principal del conflicto entre Cristo y Satanás es el sábado, porque este es el único día que le da a Dios el derecho de ser adorado. Este es el único día
que dice a la humanidad quién es el Creador. Por eso es que cuando llega al sábado notamos que el mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Y luego dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Ese día tiene un nombre. Dice: para Jehová tu Dios. La palabra Shabbat, que significa descanso o reposo, es la que Dios mismo utiliza cuando Él crea. Si notamos, el Señor creó, y después que creó, que Moisés dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, entonces viene el descanso, el sábado. No porque Dios estaba cansado, no, absolutamente eso es negativo, sino más bien porque el sábado fue hecho por causa del hombre. El hombre necesitaba comprender quién es el Creador. La creación tiene el sello de Dios, y ese sello, el sábado, dice que Jehová, nuestro Creador, merece ser adorado en ese día especial que Él escogió. El pasaje de la Biblia que estaremos memorizando en esta semana, el pastor estuvo tocando el título general de la lección, el sábado y el fin, y nos habló de la importancia de ese maravilloso día, que por supuesto es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Y quisiera aprovechar el momento para recordar un punto muy importante, muy importante. Pastor, si no más recuerdo, usted decía en una ocasión que debemos de armarnos de un calendario que tenga el sábado como el 7º día, porque hoy en día se está jugando con este asunto y estamos en un camino muy peligroso, porque se quiere borrar de la faz de la tierra el hecho de que el sábado es el 4º mandamiento. El sábado el Señor reposó y descansó de todas las obras que hizo, y le entregó ese día al ser humano para que adorara a Dios como familia, iniciando sus actividades, su labor con un acto de adoración, porque decía en una ocasión, y lo he repetido en varias ocasiones, y lo hacemos aquí cada vez que viene un día viernes, de recordar que la primera institución que se hizo fue la familia, y después de la segunda institución es el día sábado. Por lo tanto, el sábado, la familia tienen una estrecha relación porque nos acercan a Dios. Y en este tiempo final de la historia se está haciendo un gran esfuerzo para que el ser humano borre de su memoria o se borre de la faz de toda la tierra el hecho de que el sábado es el día que Dios apartó de la creación para que su nombre sea honrado y glorificado. En Efesios capítulo 3, verso 9 es el texto bíblico que va a servirnos de fundamento durante la semana. Allí se nos dice lo siguiente: y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Aquí el apóstol Pablo vuelve, recordándole a los creyentes de Éfeso, vuelve a enfatizar que Dios es el creador de todas las cosas. Para muchos quizás un misterio, pero que si ese misterio que era escondido desde los siglos ya ha sido revelado, y en la palabra de Dios, en las Escrituras, nosotros podemos espaciarnos, podemos extendernos estudiando la palabra de Dios, y llegaremos siempre a la misma conclusión: Dios es el autor de todas las cosas, Él fue quien creó, nosotros somos sus criaturas, y con tal motivo, por esa razón, nosotros debemos adorar su nombre hoy, mañana y siempre. Es bueno que cuando entendamos que cuando la Biblia dice Dios, se está refiriendo posiblemente a la deidad. Está hablando de los tres, porque es un solo Dios con 3 personas. Por eso Colosenses capítulo 1, versículos 15 y siguientes dice: Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. El contexto, nosotros podemos ver que está hablando de Cristo cuando Pablo en Colosenses el capítulo 1 dice que Cristo es realmente el objeto principal por el cual Dios creó
todas las cosas. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él antes de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Pablo está hablando de que Cristo es creador. Cristo es creador. Cuando habla en el texto para memorizarte la adoración a Dios, que dice de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas, está hablando de la deidad y dice que Cristo es creador. Por eso, la esencia misma de la dignidad humana, que es naturalmente un elemento común de la creación, se basa en que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Se basa en que Dios nos hizo con propósitos nobles y dignos, y es realmente lo que todo el trimestre ha estado explicando el autor a la luz de la Biblia, de que nosotros somos creados a la imagen de Dios y que la esencia misma de la dignidad humana es un elemento común de la creación de Dios. Por eso es importante que en el mismo pasaje de la Biblia, cuando nos habla acerca de misterio, de la dispensación, podamos entender que la Iglesia, como administradora de los misterios divinos, debe hacer conocer la sabiduría de Dios. El plan oculto está siendo manifestado. De ahí, pastor, el énfasis que estaba haciendo hace un ratito. Porque cuando se habla de un misterio, es algo que no se conoce, que está oculto. Y sin embargo, Dios le ha dado la capacidad a los miembros de la Iglesia, a aquel que acepta a Jesús, de empezar a revelar ese misterio divino que fue escondido desde hace mucho tiempo, pero que ahora está siendo revelado, ese plan oculto que tiene que ver con la salvación de los seres humanos. El plan de salvación fue trazado antes de la fundación del mundo, y de aquí que el apóstol Pablo en ese pasaje de la Biblia está recordando esto, ese plan hecho antes de la fundación del mundo, y su ejecución en la historia fue una expresión de la eterna bondad divina del amor de Dios. Y es así como nosotros podríamos decir que posiblemente Pablo incluyó esa reflexión sobre el poder creador para destacar, señores, la importancia y la profundidad del tema, la creación y la nueva creación, que tiene que ver con la conversión, están siempre íntimamente ligadas en lo que es el Evangelio, y ambas se realizan en el Hijo y mediante Él. El Dios que creó todas las cosas es igualmente poderoso para llevar a cabo sus propósitos redentores. De ahí que hemos hablado acerca de ese misterio que es revelado a los seres humanos, que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió a su tiempo por cada uno de aquellos que habían desobedecido, para nosotros hoy tener la seguridad de vida eterna en la medida en que reconocemos ese plan de salvación que fue trazado mucho antes de la fundación de este mundo. Por eso, pastor y estimados amigos, se puede decir que en la creación de Dios nosotros somos únicos. Él nos creó de manera única, y esto nos da un valor impresionante. La carga genética que nosotros llevamos es única. El ADN que tenemos es único. Nadie en este mundo, nadie, absolutamente ninguna otra persona en este mundo tiene el ADN de Cristian Veras, o el ADN del pastor Scroggins, o el ADN suyo, estimado amigo y hermano que nos escuchas. Es único. Sus hijos, sus descendientes pueden compartir parte de la genética suya, sí, porque eso es la genética. Ya Gregorio Mendel habló sobre eso en el pasado, pero lo cierto es que su ADN no lo tiene nadie. Por eso Dios nos creó de una forma única.
y creó a un ser humano insustituible. Nadie nos puede sustituir, nadie puede ser yo exactamente en ningún otro momento de la historia. Y esto nos dice que el Dios que nos creó, además de ser sumamente impresionantemente inteligente, es un Dios que se preocupa por nosotros, porque fue el Dios que creó, pastor, el feto en el vientre de la madre, fue el Dios que creó el adolescente tetraplético, el adulto joven con síndrome de Down o la abuela afligida por el Alzheimer, que tienen un inmenso valor para Dios, todos ellos, y que nos dice que Él, como su creador, se interesa por la raza humana. ¿Por qué ustedes creen que se han encontrado avances en la medicina para aliviar las enfermedades de la humanidad? ¿Por qué creen? Porque Dios así lo ha permitido. Porque Dios está interesado en la humanidad y porque Él quiere que ésta no sufra. No era el propósito de Dios de que la humanidad sufriera, y de hecho al final Él terminará con todo sufrimiento y llevará de nuevo la vida humana a una dignidad edénica. Y conforme a esa descripción y cómo expone esta clase social, en la actualidad posiblemente dentro de nuestra ignorancia no le prestamos mucha atención a esta clase de persona que usted estaba mencionando, pero la guía de estudio dice que Dios tiene un cuidado especial, lo tiene a ellos pendiente, como te tiene a ti también. Es decir, que Dios es el Dios de la humanidad, independientemente de cualquier enfermedad que pueda estar aquejando a cualquier ser humano. Dios está presente allí, Dios está a tu lado, para ayudarte también a lidiar con algún familiar que tiene esta condición, pero que recibes fuerza porque Dios está presente en todas estas situaciones. Por eso es importante recordar lo que dice Hechos capítulo 17, los versículos 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran en toda la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. Ya el autor de Hechos capítulo 17, los versículos 24 al 26, lo que está diciendo es que todos nosotros los seres humanos somos importantes delante de Dios, y nos está llevando de nuevo a la creación, donde dice que de una misma sangre fuimos hechos los seres humanos. Reitero, podemos establecer algún tipo de diferencia por la sociedad, si usted es adinerado o no, si tiene algún problema físico o no, alguna enfermedad, pero Dios no anda buscando estas cosas, porque Dios sencillamente es el Dios de la humanidad y es el Dios que está interesado en que todos podamos vivir felices en esta tierra. Por eso es, pastor, que nosotros tenemos una herencia compartida. Esta herencia lo que nos dice que todos pertenecemos a la misma familia, sí. Y esa es la familia de Dios. Así que el Señor nos creó para que fuésemos una familia. Nos creó diferentes, sí, pero para que fuésemos una familia. Creó un hombre, creó a una mujer, un hombre, una mujer, pero una familia. Esto es la familia. La composición biológica familiar es esta de manera primordial. Por eso somos hermanos, somos hermanas en Cristo Jesús. Somos formados, diseñados, también moldeados por el mismo Dios que realmente nos creó para que seamos iguales. Todos los seres somos iguales. Esta igualdad es en dignidad, en propósito. No significa que el hombre en algún momento puede ser mujer. No, el hombre es hombre. El hombre es hombre. Usted es un hombre.
y la mujer es una mujer. Nosotros fuimos creados para que seamos iguales en propósito y en dignidad. Y Dios nos creó de esa forma, y la creación nos ofrece un verdadero sentido de autoestima. ¿Por qué? Cuando nosotros nos mantenemos fieles al principio de la creación de Dios, como Él nos creó, tenemos una autoestima saludable. ¿Qué es la autoestima? Es la autovaloración que tenemos en nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Yo soy Veras. El pastor Scroggins es Scroggins. Usted es único en su género, repito, es único. Dios le dio talentos y dones a otras personas, pero también le dio a usted. Determine descubrir cuáles son los dones y talentos que Dios le dio, y aunque los del otro le parezcan buenos, grandes, los suyos también lo son, que Dios lo dio para la edificación de la iglesia. Por eso, como familia espiritual, como parte de una misma familia, nosotros cada día debemos ir creciendo en comprensión, en propósito y en dignidad. Hace mucho tiempo, muchos años, quizás uno con años recientes en la iglesia, yo escuché, y perdonen que utilice la expresión yo, porque no le gusta a su servidor utilizar muchas expresiones como esta, pero sí, escuché la declaración de alguien que dijo: cuando Dios te hizo, rompió el molde con el que te hizo, porque no hay otra persona igual a ti. Esa idea, pastor, es presentada justamente por el autor de la guía en el párrafo final, en la parte introductoria a la lección número 8. Tenemos una herencia compartida. Pertenecemos a la misma familia, somos hermanos y hermanas formados, diseñados y moldeados por el mismo Dios. La creación nos ofrece un verdadero sentido de autoestima. Y usted más o menos estuvo comentando esto. Y eso es muy importante. Decir que nosotros somos únicos en una creación única, un ser de valor tan inmenso, que el Dios que creó el cosmos tomó en sí nuestro cuerpo carnal y se ofreció a sí mismo como sacrificio por ti y por tus pecados. Esto nos hace reflexionar profundamente, y uno piensa y dice: wow, con estas lecciones que estamos estudiando, saber que ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que se humilló, que habitó entre nosotros, nos tiene presente. Wow, no hay forma como decir estas cosas en palabras de incomparable belleza y ternura. El apóstol Pablo presentó a los sabios de Atenas el propósito que Dios había tenido en la creación y distribución de las razas y las naciones. El apóstol Pablo declaró: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen. Amados hermanos, queridos amigos, Dios indicó claramente que todo aquel que quiere puede entrar en el vínculo de concierto, como dice Ezequiel capítulo 20, versículo 37. Al crear la tierra, quería que fuese habitada por seres cuya existencia resultara de beneficio propio y mutuo, al mismo tiempo que honra a su Creador. Todos los que quieran pueden identificarse con este propósito. Acerca de ello se dice: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Isaías capítulo 43, versículo 21. Bueno, estaremos estudiando durante toda la semana temas maravillosos. El sábado y el fin es el título de la lección que estaremos estudiando durante esta semana. Y nos daremos cita, pastor, con temas interesantísimos como el juicio, la creación y la responsabilidad. Allí veremos un tema maravilloso que trataremos en ese día, en una entrega fascinante.
otras entregas, pastor y estimados amigos, que vamos a tener durante toda la semana, ¿será? Sí, estaremos estudiando en esta semana el sábado y la creación, tema que debe estar ahí fresco siempre. De los temas que estaremos viendo en esta semana, un engaño no tan sutil. Oiga, qué tema tan interesante, un engaño no tan sutil. Y estaremos viendo por la gracia de Dios en esta semana la creación, el sábado y el tiempo del fin, y estaremos cerrando con el sábado y el descanso eterno. Esos son los diferentes temas que estaremos abordando durante toda esta semana de la lección número 8, que justamente está llegando a su fin en el día de hoy. Bueno, les invitamos en este momento para que podamos hablar con nuestro Dios, y desde ya le estaremos esperando en cada una de esas entregas para que al junto nuestro podamos gozarnos con la palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, infinitamente te agradecemos por todo lo que has hecho con nosotros, por nosotros y en nosotros. Ayúdanos a cada día reconocerte como nuestro Creador, como nuestro Redentor y nuestro Salvador, porque agradecemos todos estos favores en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.